NIF 9 no está oficializada para los bancos, cajas, todas las empresas del sector financiero. ¿Me explico? Entonces la NIF 39 aplica para en este caso para las empresas del sector financiero, dado que la NIF 9 no está oficializada por la SBS. Correcto, entonces en realidad sigue vigente, se sigue aplicando, pero en teoría la NIF 9 es la que vendría a reemplazar a la NIF 39, ¿no? Para las otras demás que aplican NIF, ¿no? No sé si has visto, aparte de estas normas que te han encargado que expongas, otras normas adicionales, pues la primera norma que vas a revisar, para más o menos estar en contexto. La NIF 9 reemplazaría a la NIF 39 en realidad, ¿no? En todo lo que es reconocimiento, clasificación y medición de los instrumentos financieros, ¿no? Esta es la que vendría a reemplazar, correcto. En la NIF 9 tienes todo el tema de contabilidad de coberturas, todo el tema de en qué momento debes dar de baja un pasivo financiero, que también está en uno de los videos, en qué momento tú debes deteriorar tus activos financieros bajo la metodología de pérdida crediticia esperada, que seguramente también lo has visto. Entonces, la NIF 9 reemplaza a la NIF 39, sí, es así. Luego, como tú dices, hay las otras normas, como puedes ver en lo que estoy proyectando, la NIF 32, que te habla un poco de la presentación, en realidad. Y también acá falta la NIF 7, que es el tema de lo que deben revelar las compañías en sus estados financieros, en sus informes, básicamente, que presentan a los usuarios, ¿no? No sé, si presentan información a la SMV, la Bolsa de Valores, entonces ahí debe estar revelado en la información financiera que se publica en estos reguladores, ¿no? Y la NIF 9 te habla de revelaciones. ¿Qué es lo que debes revelar? Básicamente te habla de temas de riesgo crediticio, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, ¿no? Revelar tú como empresa cuando tienes activos y pasivos financieros, ¿no? Eso es en conclusión lo que te habla la NIF 7, ¿no? Es un poco densa porque ahí no hay mucho número, ahí no hay forma, no te dice qué es lo que debes calcular, más que todo es tema de qué es lo que debes escribir, revelar, contar, ¿no? a los usuarios. El grueso de la normativa está en la NIF 9, ¿no? Ahí básicamente abarca todo, ¿no? Tema de reconocimiento, como te decía, ¿no? Reconocimiento inicial, la clasificación y medición posterior, y la muy complicada su tema de contabilidad de coberturas también, que es una parte también un poco densa, pero asume de que tú ya dominas todos los términos financieros, ¿no? Entonces, las normas en realidad, específicamente la NIF 9, asume de que tú ya dominas temas de, no sé, de valor presente, valor futuro, temas de subyacentes. Por eso es que te pasaba ese libro que contiene terminología financiera, que la norma ya asume que tú la dominas, que tú la sabes para que las puedas aplicar. Si es que no se dominan esa terminología financiera, es muy difícil que se pueda explicar. Y los activos fijos no son activos financieros, los intangibles tampoco, ¿no? Entonces acá te he mapeado dentro del balance general o estado de situación financiera cuáles son activos financieros y qué no, ¿no? Y eso creo que lo puedes explicar en tu exposición inicial, ¿no? ¿Qué son pasivos financieros, ¿no? Acá está la definición de la norma, es una obligación contractual, ¿no? De entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, ¿no? Entonces, en base a esa definición, son pasivos financieros las cuentas por pagar a otra compañía. No son pasivos financieros los impuestos, ¿no? Porque no firmas un contrato con el Estado para pagar la renta. Las remuneraciones por pagar al personal tampoco, eso entra dentro del alcance de la NIF 37, una norma propiamente para obligaciones con empleados. Préstamos por pagar a otra compañía, sí, ¿no? Porque tú firmas, no sé, un contrato, si es que tienes un préstamo del banco. Bonos por pagar. Se entiende que una compañía B, la compañía B que normalmente cotiza en la bolsa de valores, la compañía A somos nosotros, perdón. Nosotros nos endeudamos y por lo tanto estamos deuda emitiendo bonos y tenemos unos bonos por pagar a otra compañía B, ¿no? Pero sin embargo, más arribita tú también puedes haber adquirido como inversión bonos, es decir, tú puedes haber comprado bonos que haya emitido otra empresa.
también puede haber estado acá una línea que se llame inversiones en bonos, ¿no? Acá no le he puesto, pero hay que colocarlo, inversiones en bonos. Tú puedes adquirir acciones y puedes adquirir bonos. Correcto. En este caso está como deuda porque tú como compañía que cotizas en bolsa puedes emitir deuda y por lo tanto ponerlo ahí para que otra compañía lo quiera, ¿no? Y para la otra compañía es una inversión y para ti es una deuda. Las provisiones de cualquier tipo, ya sean por una reestructuración de empresas, por algún contingente, por alguna denuncia que te haya hecho algún personal, cualquier tipo de provisiones no son pasivos financieros, ¿no? Y por acá tienes en el patrimonio los instrumentos de patrimonio, ¿no? Que es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad. Por esto creo que no hay mucha duda, ¿no? Entonces, este es un mapa general de qué es activo financiero, qué es pasivo financiero y qué es un instrumento de patrimonio, ¿no? Bueno, veamos un poco la definición de reconocimiento inicial, ¿no? Que es por un tema de delgado. Te dice que una entidad debe reconocer un activo financiero o un pasivo financiero en su balance de datos de situación financiera cuando y solo cuando se conviertan en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. Entonces, acá he puesto un par de unos ejemplos de qué es lo que normalmente hacen las compañías y está mal. De repente lo puedes también comentar. Por ejemplo, muchas veces hay compañías que registran una cuenta por cobrar contra un ingreso diferido. Es decir, en teoría acá están teniendo un activo financiero, pero sin embargo no han ejecutado ninguna venta, ¿no? Es como que emitieron la factura y encima no entregaron el bien. Entonces, este es algo, vendría a ser como que un error contable, que la compañía emita una factura y en teoría contabilice un activo financiero por una cuenta por cobrar contra alguien que ni siquiera sabe que le debes, ¿no? Entonces, acá no se cumple la definición que vimos hace rato, ¿no? Que tu compañía tengas el activo financiero y del otro lado contractualmente ya tenga el pasivo financiero. No se cumple. Pero sin embargo en la vida real muchas veces se da y que se viene ejecutando mal, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, acá tienes una existencia que ni siquiera llegó a tu almacén. Y si ni siquiera si recibiste la mercadería, no tienes tú ninguna obligación, ¿no? Entonces, una mala práctica de reconocer un pasivo financiero cuando en realidad ni siquiera llegó el bien, entonces la otra parte tampoco tiene un activo financiero como tal. Entonces también es un error, ¿no? Arrendamiento financiero por pagar por 1,5 millones, ¿no? ¿Qué es lo que hacen normalmente las compañías? Registran, por ejemplo, el valor del activo y registran todos los intereses también en el activo, le ponen intereses diferidos, cuando en realidad la norma te pide registres tipo del devengado. Entonces, no deberían estar estos ingresos en teoría diferidos ya estar activados, no debería reconocerse a medida que pasa el tiempo, ¿no? Normalmente un arrendamiento financiero es por 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, acá también es una mala práctica, ¿no? Igual vendría a ser como un préstamo por pagar, vendría a ser la misma dinámica, solamente que acá recibes el efectivo y acá adquiriste un activo fijo, ¿no? Eso es lo básico y ya una vez que entiendes eso, ya uno puede pasar a ver lo que he colocado en el video, que es la clasificación de los activos financieros y por ende su medición. La clasificación son tres, ¿no? Los activos financieros medidos al costo amortizado, que es lo normal, es digamos la mayor cantidad de empresas tienen o esta clasificación de los activos financieros al costo amortizado. ¿Por qué? Porque tienen el modelo de negocio de este activo financiero es cobrarse todos los flujos, es decir, no tiene una expectativa de venta, sino cobrarse todos los flujos. Y la característica del flujo efectivo es que cobras intereses y principal, ¿no? Esos son los dos requisitos o dos condiciones que debe reunir la medición y clasificación de los activos financieros, ¿no? Eso sí debes tenerlo bien mapeado, ¿no? La combinación de estas 4 variables da consigo a que tú clasifiques en uno u otro el activo financiero que tengas, ¿no? Lo normal, te digo yo, es que las compañías clasifiquen los activos financieros que tengan cuentas por cobrar, préstamos por cobrar, letras por cobrar bajo el costo amortizado. Eso es normal.
Pero hay las otras dos opciones. Las otras dos opciones son que la compañía, es decir, la gerencia, no sé, el gerente financiero, tenga una expectativa de vender los flujos, ¿no? Y bueno, en el camino cobrar algunos intereses principal, ¿no? Si la compañía tiene la expectativa de venderlo, entonces debe clasificar ese activo financiero al valor razonable con cambios en el ORI, ¿no? Eso es lo que te dice la norma. Si no es no lo uno ni lo otro, por ejemplo, acá un primo tuyo, ingeniero agrónomo dedicado a la agroindustria, te propone invertir en un proyecto para la siembra y cosecha de arándanos. La inversión que tienes que efectuar en forma fija durante 4 años es de 500.000 soles, es decir, 2 millones de soles en total, y la tasa de interés prometida generará una inversión total de 10%. Okay, este es un caso, ¿no?, en la que el dinero hoy que tú vas a entregar son medio millón de soles a una tasa de 10% por 4 años, ¿no? Entonces, calculas cuánto vale el dinero dentro de 4 años por esta pequeña fórmula de valor futuro y determinas que vas a obtener por esa inversión periódica de 500.000 cada año 2.300.000, es decir, 320.000, ¿no? Es decir, los intereses son esto menos los 2 millones, ¿no? Esto por 4, ¿no? Entonces ahí tú con esta pequeña fórmula ya más o menos sabes cuánto vale este dinero dentro de 4 años bajo una tasa de interés determinada, ¿no? Eso es lo que normalmente, o esta fórmula utilizamos para hallar la tasa interna de retorno, ¿no? La TIR, lo que has visto en los casos prácticos del video, ¿no?, que vende y la parte que compra. Vamos uno nada más porque he puesto cuántos. Por ejemplo, ¿no?, el 2 de enero del 2018 una empresa vende mercaderías a crédito por 1.000 soles, ¿no? Y se pacta con el cliente 5 letras por el importe de 300 cada uno, es decir, 5.500, ¿no? Nos piden efectuar el costo amortizado para registrar la cuenta por cobrar para el caso del vendedor y la cuenta por pagar para el caso el comprador, ¿no? Luego lo que debes hacer siempre cuando es bajo la metodología, y bueno, para cualquiera de las 3 tipologías, ya sea costo amortizado, activo financiero medidos al valor razonable con cambios en el ORI, o activo financiero con valor razonable con cambios en resultados, cualquier tipo, igual vas a tener que armar tu cuadro del costo amortizado. Ese es independiente, ¿no? Y también vas a tener que calcular la tasa efectiva. Digamos que esas son los 3 pasos. Acá está el resumen, ¿no?, de cómo calculas la tasa efectiva, ¿no? La inversión es de 1.000 soles, haces por 5 meses, cobras 300, entonces tienes tu TIR de 15.24%, ¿no?, que ese es el primer paso, ¿no? Luego elaboras, ya teniendo la tasa interna de retorno, tu cuadro de costo amortizado. Saldo inicial es de 1.000, multiplicas por la tasa, le restas los cobros y tienes un nuevo saldo, ¿no? Igual este saldo final pasa a ser saldo inicial hasta que llegas a 0, ¿no? Entonces acá tienes los intereses y acá tienes los cobros, ¿no? Esta es la línea, ¿no?, de los intereses, costo amortizado, y si hubiese sido lineal de manera errada, hubiese sido un interés de 100 soles mensuales, ¿no? Entonces ahí se ve la diferencia, ¿no? Acá tienes los registros. Bueno, una vez que acá tienes ya los registros por el lado del vendedor, ¿no? Cuando cobras la primera letra, ingresa 300, matas una parte del activo por cobrar, de la cuenta por cobrar, y tus ingresos financieros, ¿no?, de ese mes, ¿no? Así hasta la quinta letra. Bueno, por el lado del comprador sale, pagas la letra de 300 y matas tu pasivo financiero de 148 y tu gasto financiero. Y cuando sacas un préstamo grande siempre hay costo de transacción, ¿no? Las instituciones financieras siempre te cobran una comisión, le llaman, ¿no? Entonces esas comisiones forman parte del costo de la deuda, ¿no?, o del activo financiero. Cualquier costo en el que se incurra para adquirir esa inversión, que normalmente son costos que te cobran los bancos, o si es también la bolsa de valores, también muchas veces te cobran también comisiones. Acá solamente por metodología he puesto uno solo, pero normalmente son varios conceptos. Todos esos conceptos forman parte del costo de tu inversión en el momento inicial, en el momento 1, ¿no?
vas reconociendo los ingresos, como es una inversión, un activo financiero, vas a reconocer ingresos a medida ya que luego de que ya calculaste y armaste tu cuadro de costo amortizado, ¿no? Ahí vas a ver los ingresos que van devengando. Bueno. Los pasos, ¿no? Los pasos, el reconocimiento inicial, calcular la tasa efectiva, que es fácil por la TIR, ¿no? Con la TIR es súper sencillo. Luego el otro es elaborar el cuadro de costo amortizado, ¿no? Incluso acá traté de explicarlo para que sea entendible sin necesidad de, por ejemplo, acá le puse, sabemos que la inversión es de 1000 soles, que corresponde a la venta al crédito, y retornará a la entidad en 5 cobros de 300 soles, es decir, hacen un total de 1500, la diferencia de 500 corresponde a la ganancia de la operación que reconocerá la empresa vendedora, ganancia que está representada por los ingresos por intereses. Para calcular los ingresos por intereses se deben ser reconocidos en cada periodo, debemos elaborar el cuadro de amortización o cuadro de costo amortizado siguiente, ¿no? Que es súper, como son 5 meses, súper sencillo de ver, ¿no? Y acá el pequeño gráfico y los registros contables que son también sencillos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso en el que también en el 2018 distribuidora Unomicita se adquiere un instrumento de deuda, es decir, invierte, por 2000 soles emitido por el banco de crédito, ¿no? El banco de crédito es quien emite la deuda, es quien se endeuda, y estas son las características, ¿no? La fecha de emisión fue en el 2013, distribuidora la adquirió en el 2018, enero, la fecha de vencimiento es a 4 años, 2022, y el nominal del bono es 2.500, ¿no? Es decir, lo adquirimos a 2.000, pero vale 2.500, entonces es una adquisición es un bono bajo la par, ¿no? Lo estamos comprando por mucho menos de lo que en realidad vale. Y la tasa de interés, según el prospecto, es de 5%, es decir, 125 soles anuales. Acá hay una información adicional, ¿no? De lo que justo me preguntabas hace un momento. El banco de crédito paga 90 soles de comisión por emisión del bono, ¿no? Este es un costo de transacción prácticamente, ¿no? Es decir, va a formar parte de, en este caso, como ellos emiten la deuda, de su pasivo financiero. Y distribuidora Unomicita S.A. paga 100 soles de comisión, es decir, también es un costo transaccional y va a formar parte del costo de esa inversión que va a hacer, ¿no? Se pide efectuar el método del costo amortizado para el registro de la emisión del bono. Entonces, acá, ¿cuál es el registro inicial, ¿no? Son los 2000 soles que nos costó, más para el inversor, para la distribuidora, más los 100 soles que pagó a la sociedad agente de bolsa, ¿no? Entonces, ese es el costo inicial, el registro inicial. Por el otro lado, por el BCP, quien fue quien emitió la deuda, tiene el pasivo financiero. ¿De cuánto? De los 2000 soles, ¿no? Los 2000 soles menos la comisión, son 90 soles, 1910. Entonces, ese vendría a ser el pasivo financiero de BCP en este caso, ¿no? Bueno, después es determinar la tasa efectiva, ¿no? Acá he puesto temas de norma, que dice el importe del libro se calcula utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El cálculo incluye todas las comisiones y puntos básicos pagados o recibidos que integran la tasa de interés efectiva, los costos de transacción directamente atribuidos y cualquier otra prima o descuento. Como te decía, el segundo paso es calcular la TIR, ¿no? Acá primero en esta parte, a partir de esta fila, he puesto cómo se hubiese calculado la TIR si es que fuera una inversión a la par, es decir, si el valor nominal que vimos más arriba fuera 2000, ¿no? Fuera 2000, nos costó 2000, acá fuera 2000, valor nominal 2000 y el bono nos hubiese costado 2000, es decir, a la par. Y este sería su cálculo de la TIR, ¿no? Si fuera a la par, ¿no? Este es un supuesto, ¿no? Pero no fue así. Hubiésemos dicho que nos costó 2.500, la inversión fue 2.500, inversión 2.500, los cobros, el 5% de los 1.500, es decir, 125, la TIR nos hubiese salido 5, en ambos frentes, ¿no? Este es por el lado del inversor y este es por el lado del emisor, igual, ¿no? Hubiese sido lo mismo, 5%. ¿No? Entonces ahí los intereses hubiesen sido prácticamente, a ver cuánto, 625 más el cobro nominal, solamente 625 hubiesen sido los intereses, ¿no?
de ingresos por un lado y de gastos por el otro. Pero bueno, ese no es nuestro caso, ¿no? Nuestro caso es que fue una compra bajo la par, ¿no? Es decir, los 2.000 menos los 100, ¿verdad? Y los intereses sí no cambian, ¿no? Es el 5% del valor nominal, es decir, 125. Y acá se ve la diferencia, ¿no? Arriba, si hubiese sido a la par, fue 5 y acá abajo, bajo la par es 9.3, ¿no? Cambia. Este es por el lado de la inversión. Por el lado del emisor, como ves, no tienes los 2.000 más 90, no, perdón, los 2.000 menos los 90, 1910, menos, bueno, los pagos, y tienes la tasa interna de retorno que es 11.46. Entonces, como ves, acá son diferentes las tasas, ¿no? Es diferente prácticamente a la tasa contractual, ¿no? Porque a veces se comete el error de registro solamente por la tasa que te pone acá del prospecto, ¿no? 5%, que hubiese sido si hubieses, o sea, si hubiese sido a la par, ¿no? Ahí no habría problema, pero es un instrumento que lo compraste bajo la par, por lo tanto la tasa real de esta operación es esta, ¿no? Es 9.13 y 11.46 por el lado del emisor. Los intereses, bueno, total intereses vendrían a ser acá 1025, ¿no? 1025 y por el otro lado también, pese a que la tasa es diferente, también viene a ser los 1215 acá es 1215, ¿no? 1910, los 625 intereses, pago nominal 2500, total gastos por intereses 1215, ¿no? Entonces, como la tasa es diferente, la tasa real es diferente, entonces el ingreso y gasto de un lado y otro también van a ser diferentes, ¿no? Cosa que no se vio arriba, ¿no? Cuando es a la par, ¿no? Ves, los intereses son uno solo para ambos frentes. Y bueno, los registros, ¿no? Bueno, el cuadro de costo amortizado, sí, nos olvidamos. El saldo inicial, los 2100, ¿no? Los intereses es el saldo por la tasa, 9 puntos ya lo que nos salió, 9.13, ¿no? Y bueno, esta es la composición nada más, el interés propiamente de la operación más la ganancia por la operación que es bajo la par, ¿no? Que en realidad son los 192, solamente que acá está en estas dos columnas he tratado de discriminar a qué corresponde, pero son 192, es la suma de ambos, ¿no? 192, 198, el otro año 204, ¿no? Y acá tienes el nuevo saldo. El registro por el lado del inversor va a ser que cada año va a entrar intereses de 125, vas a matar en este caso el primer año 67 del activo financiero, la inversión, y contra un ingreso financiero por los intereses, ¿no? Y otra línea de ingresos financieros por la ganancia bajo la par que hiciste, ¿no? Y acá, bueno, trato de memorizar también cómo es el lado de la inversión, el activo financiero, que como ves vale al final 2.500, tienes acá los 2.100 inicial, los intereses, bueno, no los intereses sino el activo bajo la par que vas reconociendo mes a mes, perdón, año a año, y llegas a un valor de 2.500, ¿no? La cuenta por pagar o el pasivo financiero del otro lado también vas a llegar a lo mismo prácticamente, ¿no? Tienes los 1910, los 94 que reconoces el primer año, el segundo, tercero, cuarto, quinto, y llegas igual a 2.500. Y este es ya el cobro ya del valor del bono al final, ¿no? Al final matas tu, ¿no? Matas tu inversión, ingresa a caja y matas tu activo financiero, ¿no? Por el lado del emisor, pagas, sale de caja y matas tu pasivo financiero, ¿no? Y ahí prácticamente termina saldada esa cuenta o esa partida, ¿no? De inversión o de deuda, ¿no? Entonces todos estos conceptos, todo lo que abarcan estas normas no están dentro del alcance de la MIS 9, ¿no? Las excluye, ¿no? Pero ¿qué sí está dentro del alcance de esta norma? Está lo siguiente, ¿no? ¿Qué está dentro del alcance? Dice, esta norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras
o mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, con excepción de los contratos que se celebran y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar una partida no financiera, de acuerdo con las compras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Mira, partida financiera, según los libros financieros, en realidad se le denomina a todos los commodities o subyacentes, tienen esas denominaciones, subyacente o commodities. Llámese commodities a todas esas partidas que tienen cotización internacional. Entonces, ¿no? El oro, la plata, el cobre, ¿no? Acá te habla también de que se liquidan en importes netos, ¿no? Importes netos, bajo términos financieros, la metodología financiera indica de que no se entrega el bien. Es decir, solamente va a haber transacción, solo hay transacción de dinero. Este es un forward futuro, es un contrato para vender, en este caso 10 onzas de oro, el subyacente son 10 onzas de oro o partida no financiera. El precio que vamos a pactar es que voy a vender yo 1200 a 1200 soles esas 10 onzas de oro. La fecha de vencimiento de este contrato para vender oro es de 6 meses, ¿no? Y la liquidación se va a hacer bajo términos netos, no bajo términos brutos. Bajo términos brutos vendría a ser entrega del bien. Es decir, si este contrato forward fuera bajo términos de liquidación brutas, yo tendría que entregar el bien a la empresa con la que yo he firmado este contrato, este instrumento financiero forward. Correcto, entonces, pero como se va a liquidar según este contrato bajo términos netos, no voy a entregar nada, solamente voy a esperar a ver cuánto vale este subyacente, esta partida no financiera en la fecha de vencimiento, ¿no? Supongamos que lo pactamos en el mes de septiembre, a los 6 meses va a ser marzo, ¿no? Marzo del 2021, ¿no? Entonces, hay dos escenarios. Acá he tratado de poner dos escenarios. Vamos a redondearlo acá. Color dice. Un escenario me dice de que, bueno, el precio, acá no le puedes ver el precio strike. Precio strike se le llama. Estos temas de precio strike, eso está en la literatura realidad financiera, ¿no? De nuevo, la norma NIF 9 y cualquier otra norma en realidad asume de que tú ya dominas terminología financiera, ¿no? Es por eso que incluso no hay un glosario así que te diga, oye, esto, por si acaso es esto. Por eso, el precio strike es el precio que estamos pactando, que tú me vas a entregar, yo voy a entregar oro. En teoría la otra empresa me tiene que dar 1200 por 10 onzas de oro, ¿no? Entonces hay un escenario 1, ¿no? Hay un escenario 1 que en marzo de 2021 el precio de las 10 onzas de oro sea 1500. Sin embargo, yo lo pacté a 1200. ¿Qué significa? ¿No? Este es lo que dice el precio spot, es lo que dice el mercado en el mes de vencimiento del contrato, ¿no? Supongamos que ya estamos en marzo del 2021. Las 10 onzas de oro, según el precio de mercado, según precio spot, es de 1500. Yo lo pacté a 1200. Como yo soy el que voy a vender las 10 onzas de oro, yo estaría perdiendo o ganando. ¿Tú qué dices? Si tú eres el que... ganando. ¿Por qué ganando? A ver. Claro, porque lo pactamos al inicio en 1200 y ahorita está a 1500. Si lo quiero vender, estaría ganando 300 más. Ok, ya. Acá, entonces, a ver. Yo he pactado en septiembre del 2020, he pactado que lo voy a vender a 1200. Ese es el precio strike. Llega marzo del 2021, pasaron los 6 meses y me doy con la sorpresa de que no vale 1200, vale 1500. Como yo ya pacté
que yo lo voy a vender a 1200, significa que voy a dejar de percibir lo que me hubiesen pagado en ese momento, 1500. Entonces vendría a ser en realidad una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado está vendiendo a 1500, pero yo lo pacté 1200, entonces estoy vendiéndolo mucho menos de lo que vale esas 10 onzas de oro en esta fecha. Entonces, ya. correcto, entonces este es un contrato para vender, ¿no? Eso sí, acá creo que no lo puse bien. Es un contrato donde tú estás vendiendo el subyacente, que es 10 onzas de oro. Puede ser 1000 onzas de oro, puede ser 1.000.000 de onzas, acaba de depender, ¿no? Eso es algo didáctico, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? De que el precio strike ya lo tienes plasmado en el contrato y no te puedes, digamos, ir más allá, ¿no? Ya tú pactas, es prácticamente una apuesta, ¿no? Es una apuesta de más o menos cuál es el valor de este commodity, de esto subyacente a tal fecha, a la fecha de vencimiento, ¿no? Prácticamente es eso. Estos tipos de instrumentos financieros forward, ¿no? Forward futuro. Lo contrario podría ser que el precio spot en el mes de marzo del 2021 no sea 1500, sino sea 900, ¿no? Y yo pacté 1200, entonces ahí sí estoy ganando $300, ¿no? Por cada onza de oro, ¿no? Esta transacción, ¿no? Bajo términos netos y bajo términos brutos. Entonces llega el mes 6 y como yo pacté en este primer escenario que se va a liquidar bajo términos netos, significa que llega el mes 6 y yo, o bueno, como perdí, yo soy el obligado a transferirle estos $300 a la otra compañía con la que firmé este contrato forward. Es decir, acá no va a haber transferencia de subyacente, ¿no? Acá pudo haber sido 10 onzas de oro, 10 kilos de azúcar, 10 onzas de cobre, ¿no? Cualquier commodity pudo verse transado en este contrato forward, ¿no? Y bien, entonces, como es bajo términos netos, va a significar de que yo no voy a ir específicamente al Callao a poner estas 10 onzas de oro para exportarlo, ¿no? No, este tipo de transacción significa que solamente se va a transferir el dinero si es que ganaste o perdiste. En este caso, si perdiste, tú vas a tener que transferirle en la fecha de liquidación, en la fecha de vencimiento de este contrato, esta diferencia, ¿no? Por el contrario, si hubieses pasado el escenario 2, la otra parte tiene que transferirte a ti este importe, ¿no? Que para ti vendría a ser un ingreso financiero. Este es un ingreso financiero por instrumento derivado. Entonces, y acá es un gasto financiero por instrumento financiero derivado. Instrumento financiero derivado, ¿no? Esa es la parte también. Para esta parte sí es súper sencilla de entender, porque igual es liquidación en términos netos. Si hubiese sido liquidación en términos brutos, ahí sí es prácticamente una mera compra, como tú decías, es una mera compra y venta de oro en este caso, ¿no? Es decir, ahí ya no estamos hablando ya de NIF 9, ahí estamos hablando ya de NIF 15, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ingresos por transacciones, ¿no? Ahí sí ya no entra a tallar la NIF 9, ¿no? Ahí sí sería un contrato de compra y venta, ¿no? Ahí ya no sería incluso no sería un forward, ¿no? Es necesario que sepas liquidación en términos netos, subyacente, para poder entender esta partecita, ¿no? Por eso de nuevo hay que leerlo para ver si queda claro. Te dice, esta norma se aplicará a aquellos contratos de compra o venta de partidas no financieras, ¿no? Partidas no financieras, subyacente, commodities, que se liquiden por el importe neto, ¿no? Es decir, la fecha de liquidación se va a entregar dinero nada más en efectivo o en otro instrumento financiero, o mediante el intercambio de instrumentos financieros, como si dichos contratos fuesen instrumentos financieros, con la excepción de los contratos que se celebran y se mantienen con el objeto de recibir, con excepción de los contratos que se celebran y se mantienen con el objetivo de recibir o entregar partidas no financieras de acuerdo con la compra o ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. Entonces, ahí ya queda un poquito más clara esta. A ver, cuando llega este mes, el mes 6,
se arma como una especie de liquidación, ¿no? Es decir, hasta ese momento no hay transferencia de ninguna de las dos partes. Ahí dicen, ok, esta es la fecha de mercado de 900, esto es el valor que hemos pactado, el precio strike 1200, esta es la diferencia. Vamos a ver quién gana, quién pierde. El que gana recibe la plata y el que pierde es el que abona, ¿no? Entonces, acá es como que una especie de liquidación, ¿no? Es decir, no hay una transacción o envío de dinero antes de la liquidación, ¿no? Esta es, digamos, la liquidación final que se arma, ¿no? Vemos como cuál es el valor de este commodity a esta fecha, la fecha real, es el valor de mercado real de este commodity, de este subyacente, versus lo que pactamos contractualmente, ¿no? La diferencia es para ver quién gana y quién pierde, ¿no? Por eso te decía que es como una especie de apuesta, ¿no? Normalmente un contrato forward se pacta entre dos partes que muchas veces, bueno, la mayoría de veces no está cotizado, ¿no? Porque este es un contrato así entre dos partes. Normalmente puede ser un banco, el banco con el que puedes firmar este pequeño contrato, pero no hay una cotización, ¿no? Y hay otra norma que es la NIF 13 de valor razonable, que te da como que tres jerarquías para medir el valor razonable en este caso de este activo financiero, ¿no? Te dice que debes ver qué es lo que dice el mercado como primera premisa, es decir, si está cotizado en la bolsa de valores. En este caso no está cotizado esta compra porque estamos comprando dólares, eso no está cotizado. La segunda jerarquía te pide que utilices datos observables, es decir, que sean revisables bajo, no sé, en la página que esté publicada en alguna página web, es decir, que sea público, ¿no? Utilices esos datos para calcularlo. Entonces, bajo la NIF 13 nosotros podemos medir y determinar cuánto al 31 de diciembre vale este subyacente que hemos pactado, ¿no? La compra de $1 millón, cuánto es lo que vamos a ganar o perder, ¿no? Acá hacemos un pequeño, esto finalmente es una estimación, ojo. Acá el 31 de diciembre básicamente lo que tenemos que hacer es una estimación de si vamos a ganar o vamos a perder a la fecha de vencimiento. Es decir, desde acá a diciembre tengo que decir, voy a ganar o voy a perder en junio del 2021. Tengo que medir. Entonces, para eso utilizamos algunos ingredientes, ¿no? Por ejemplo, acá tienes, bueno, tampoco eso, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, datos conocidos del mercado, input observables. Este es un dato, por ejemplo, de la SBS, que tú, si estás el 31 de diciembre, vas a ir a la página de SBS y ver cuánto es lo que las empresas del sector financiero, los bancos, las cajas, vienen pagando por ejemplo, por los ahorros en soles, ¿no? Acá es un aproximado de 5% anual, y en dólares por los ahorros pagan 1.66. Este es un promedio, ¿no? Que te lo dice la SBS, pues esa es información pública. Y bueno, por las tasas diaria, acá por la pequeña fórmula ya tienes cuánto es lo que vale, cuánto es lo que pagan los bancos y las cajas, las instituciones financieras en general por tus ahorros en soles y en dólares de manera diaria, ¿no? Entonces acá hacemos lo siguiente. Veamos, ya tenemos los ingredientes al 31 de diciembre. Este es un dato que ya lo tienes al 31 de diciembre, que vendría a ser el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2020. Asumiendo que estamos ya diciembre de 2020, que ya estaba 3.39. La tasa en soles 0.0134, la tasa en dólares 0.0045, y el plazo, en este caso, cuántos son los días que faltan desde el 31 de diciembre hasta el 2020, hasta el 30 de junio. Son 181 días los que nos falta, ¿verdad? Entonces, calculamos
cuánto, a ver, multiplicamos primero el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2020 y eso lo multiplicamos por la tasa en soles, dividido entre elevado al número de días 181, todo eso sobre la tasa en 1 más la tasa en dólares y todo elevado al número de días 181, ¿no? Entonces esto nos da que el tipo de cambio según nuestro mejor estimado es de 3.44, ¿no? Es decir, esto es para nosotros el tipo de cambio de los dólares que estamos estimando que vamos a obtener al cierre del 30 de junio del 2020, ¿no? Este es un pequeño cálculo que se hace. Entonces, asumiendo de que y de que estos datos son los correctos, bueno, principalmente son estos datos observables. Este es un dato real, este sí es un dato real porque está parado en el cierre del 31 de diciembre. Solamente son estos dos datos lo que sí vamos a tener que se busca en la página del SDS, y luego ya lo demás es fórmula, ¿no? El plazo es dato conocido, este también es dato conocido, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos la estimación, y esto es algo que nos dice la teoría financiera de la paridad de precios, es de que el precio del tipo de cambio al 30 de junio sería de 3.44 y contractualmente nosotros tenemos de que el precio strike es 3.4, entonces significa que nos estamos parando al 31 de diciembre y vamos a obtener una ganancia por tipo de cambio. Entonces, y esa ganancia es de 0.045 multiplicado por los números de dólares, tenemos una ganancia total de 44.669. Ahora, ahí no termina la operación, tienes que traerlo a valor presente, ¿no? ¿Por qué? Porque por el tema del valor de dinero en el tiempo, ¿no? Justamente por eso es que te decía las fórmulas de valor futuro, valor presente, ¿no? Entonces todo eso lo traes a valor presente, ¿no? Para eso utilizas la tasa que tienes diaria en soles y el número de días que falta de diciembre hasta junio, ¿no? Y tienes la ganancia o el valor presente de la ganancia total, ¿no? Lo que tú debes reconocer como ingreso financiero por instrumento financiero derivado, ¿no? Que son los 43.601. Y ahí tienes, ¿no? Por ejemplo, acá tienes activo financiero, activo por instrumento financiero versus tu ganancia, ¿no? A valor razonable. Ahora, acá hay algo un poco, esto sí es interesante, ¿no? Cuando estás, acá le he puesto incluso cuando estás especulando, vendiendo en algún momento o lo has hecho sin ninguna necesidad, en donde no tienes riesgos por cubrir, esto va a resultados. Es decir, este es un contrato que tú has firmado para ver si es que ganas o pierdes. Solamente es un tema de apuesta, porque muchas compañías lo hacen así. Es un tema de apuesta para ver si le gano al sistema. Este efecto que vas a reconocer en diciembre va directo a resultados, ¿no? Pero sin embargo, si es una operación por la cual tú vas a cubrir alguna operación adicional, es decir, tú necesitas en esta fecha $1.000.000 el 30 de junio, pero lo necesitas para, por ejemplo, para pagar la compra de un activo fijo que estás importando. Entonces estamos hablando ya de un instrumento financiero derivado, pero de cobertura. Y si se trata de un instrumento financiero para cubrirte de algún riesgo, coberturarte de algún riesgo, ya no, el efecto no sería resultados, sino sería al ORI, es decir, al patrimonio, ¿no? Esto es una partida patrimonial, ¿no? Entonces, el asiento al 31 de diciembre del 2019 del valor razonable de este instrumento va a depender de los objetivos de la compañía, es decir, si es para especular a resultados, activo financiero por instrumento financiero contra resultados, pero si es para cobertura va a ir contra patrimonio, no contra resultados, ¿no? Y este sería el asiento que se realiza, pues, ¿no? Si por el contrario hubieses perdido, hubiese sido el asiento, ¿no?
reconocerías si es que acá nuestra medición nos hubiese salido menos, nos hubiese salido 3.0, por ejemplo, nos hubiese salido 3.0, hubiésemos tenido una pérdida, ¿no? Una pérdida actual de 390.000, ¿no? Y este hubiese sido el asiento contable, un pasivo financiero por instrumento financiero derivado contra, bueno, acá una pérdida de valor razonable si es que es para especular, o contra el ORI también de manera negativa, ¿no? Esto es lo otro que te iba a comentar cuando es por cobertura, ¿no? Al final prácticamente si mayorizamos se va a eliminar este ORI, ¿no? Hoy lo veríamos, ¿no? Pero lo que sí quiero que tengas claro es el tema del objetivo del instrumento financiero que se pacta, ¿no? ¿Cuál va a ser su efecto? Su efecto va a depender del objetivo de este contrato, ¿no? Si es para especular, su efecto es activo versus PL versus ingreso, pero si es para cobertura, su efecto no participa, ya no va a resultados, sino va a patrimonio, al ORI, ¿no? Entonces este es el efecto que uno debe tener mapeado para no cometer errores, ¿no? Y bueno, y creo que sí lo podrías incluso explicar. Pero ¿qué pasa con el ORI? Acá, ¿qué pasa con el ORI? En el ORI tenemos 160.000, ¿no? Y prácticamente vamos a eliminar la cobertura acá contra propiedad, planta y equipo. Ya, entonces al nivel de propiedad, planta y equipo vamos a tener un saldo. Si tú mayorizas propiedad, planta y equipo, habías cargado 3.560.000 y le abonaste 160.000. El efecto son 3.400.000, que vendría a ser ¿qué? Vendría a ser el $1.000.000 al tipo de cambio 3.40, y el tipo de cambio 3.40 es justamente el que pactaste en este contrato forward. Es decir, finalmente el objetivo final de este contrato fue asegurar que la maquinaria que se iba a importar por $1.000.000 te costase 3.40 sí o sí, ¿no? Ese es finalmente el efecto, ¿no? El efecto es que aseguraste que la compra no se te iba a disparar a 3.56 tal vez, ¿no? Entonces esa es la finalidad de pactar este tipo de instrumentos financieros de cobertura en este caso, ¿no? Y como ves, al final el efecto en el ORI desaparece, ¿no? Si tú mayorizas acá, tiene 160 y por acá 116 en el abono del ORI y por acá otro más, 143 más, tiene 160. El efecto en el ORI finalmente desaparece, ¿no? Tú no lo ves, ¿no? Claro, al cierre, al 30 de junio estamos hablando, ¿no? Al cierre del 30 de junio ya desaparece totalmente del ORI, ¿no? Lo podrías ver al 31 de diciembre, ¿no? Como auditor esto salta, pues no salta porque hay una medición y bueno, ya pide el sustento del contrato y todo, ¿no? Para ver si es que esta medición es razonable o no. Pero al cierre de junio ya no se ve este ORI, ¿no? Desaparece finalmente, producto de ya se liquidó la operación, ¿no? Y como ves, el objetivo final era cubrir esa compra o esa importación de esa maquinaria que vale $1.000.000. Si uno hubiese visto cobertura de frente, ¿no? De frente hubiese sido activo por instrumento financiero y ganancia y en PL, ¿no? El efecto sí, ahí sí es en PL, ¿no? Ahí sí no hay efecto en el ORI, de frente es en PL, ¿no? Y en la liquidación se reconoce la otra patita, 160 menos 43, y ya pues, ¿no? Y ingresa el efectivo y ya, y matas, ¿no? Y queda el efecto resultados. En el año 2021, al 30 de junio de 2021, reconocerías la diferencia de 160 menos 43, ¿no? Es decir, algo de 116, ¿no? Por acá está igual la diferencia. 116. Eso sería igual, la misma operación, activo versus PL, ¿no? Sería esto, ¿no? Listo. Activo versus PL y luego ingresa, pues, ¿no? Matas el activo porque como le ganaste al sistema, te entra dinero y tú matas tu activo y queda el ingreso de 160 y
y en dos partes quedaría el ingreso por un instrumento financiero, ¿no? Una parte reconocida en el 2020 y otra parte reconocida en el 2021, pues, ¿no? La diferencia, ¿no? 216. Cuando es en PL, significa que es solamente meramente de especulación. Esta transacción, este contrato es especulativo nada más. Tú quieres ver si es que le ganas o no al sistema. Si es que es netamente especulativo, tu única asiento al cierre de diciembre sería este. Ah, listo. Y al día de la liquidación prácticamente también sería esto, solamente que sería la diferencia, ¿no? Acá, la diferencia de esto, porque acá tú ya llega el 30 de junio y dices que no, ganaste 160, entonces vas a reconocer la diferencia. Igual, activo versus PL, ¿no? Listo, quedó claro también eso, ¿verdad? Sí, claro, una entidad clasificará todos los pasivos financieros como medidos posteriormente al costo amortizado, excepto en el caso de lo siguiente: los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ejemplos derivados que son pasivos, se medirán como si algo. O sea, justamente esto que vimos acá. ¿Dónde está? Ah, lo vimos dónde está, ¿no? Justamente esto, ¿no? Lo que te decía, cuando acá si hubiese obtenido pérdida, hubieses reconocido, si hubieses acá 3.3 por ejemplo, hubiese sido un pasivo financiero, ¿no? Un pasivo financiero contra, si es especulativo, contra resultados, ¿no? Y si hubiese sido un tema de cobertura contra Alori, con efecto en el ORI. A eso se refiere este tema de en qué momento no esta parte de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, ejemplos derivados que son pasivos, se miden con posterioridad a valor razonable. A eso se refiere básicamente. Y contraprestación contingente reconocida por un adquiriente en combinación de negocios. Bueno, es un tema de cuando cuando adquieres otra compañía, tienes que hacer uso de las directrices que te dice la 19 de adquisición de negocios, ¿no? Esas son las excepciones, digamos, en las que no registras el costo amortizado, ¿no? Pero lo que te puedo decir así es que la mayoría de compañías, los pasivos financieros se registran el costo amortizado. No he visto, por ejemplo, solamente temas de derivados, he visto contabilización con efecto en resultados y en el ORI, pero después por ejemplo no he visto, no he tenido la oportunidad de ver un caso de contraprestación contingente. Ya, luego viene el tema de bajas, bueno, las bajas de activos financieros, los normales por los cobros, ¿no? Los cobros, básicamente es por cobro, pues, ¿no? Porque igual lo vemos. Por ejemplo, acá es un préstamo de $300,000, tasa mensual de 1%, plazo 12 meses, costos incrementales, ¿no? Las comisiones, pago mensual, se calcula rápido por la fórmula pago, ¿no? Claro. Tasa efectiva, bueno, ¿por qué no está la tasa efectiva acá? Qué raro. ¿Qué pasó acá? Ah, ok, acá le he puesto. Ah, ok, es el título. Préstamo, bueno, acá, préstamo, ya. ¿Cuál sería el préstamo real de esta operación, no? Son lo que tú eres el que está adquiriendo el préstamo, tú te estás endeudando, entonces prácticamente el banco te va a entregar la diferencia, ¿no? El préstamo menos los costos incrementales, ¿no? Forman parte del costo del pasivo, ¿no? Pago mensual, ya lo calculamos, plazo 12 meses y calculamos nuestra tasa efectiva nosotros, ¿no? ¿Cuál es la tasa efectiva? Bueno, acá la fórmula tasa, determinamos que la tasa efectiva es 1.82. Entonces, con esta tasa ya podemos calcular el cuadro de costo amortizado, ¿no? Saldo inicial 285, costo financiero, la saldo inicial por la tasa, menos los pagos fijos, que son por 12 meses, y tienes el saldo final, ¿no? Y así sucesivamente pasa el saldo final hasta el saldo inicial, costos financieros, pagos fijos, saldo final, y así sucesivamente hasta el mes 12, que debe a cero. Entonces acá tienes todos los costos financieros, ¿no? Los gastos financieros por esta transacción. ¿Qué te dice la norma, no?
La norma acá te pone que producto de una permuta o modificación sustancial en las condiciones de un pasivo financiero tú puedes dar de baja, ¿no? Entonces supongamos de que en el mes 5 pasaron 5 meses, se vino pagando normalmente, pero en el mes 5 no, por un tema de liquidez, ya no puede hacer el pago con este monto que se había fijado, ¿no? Decía ampliar el plazo. Entonces acá se debe evaluar lo siguiente, ¿no? La deuda vendría a ser los 173.700. Los pagos fijos que la compañía dice que puede hacer no son de 26.655, sino serían de 21.000 a 10 cuotas. Entonces acá tienes debes calcular el valor presente de la deuda nueva prácticamente, ¿no? Entonces para eso tomas en cuenta igual la tasa anterior, la tasa efectiva real, y calculas valor presente de las 10 cuotas de 21.500 con la tasa, y obtienes que el valor presente de la nueva deuda es 194.944. Esta nueva deuda se compara, la norma te pide que para que se baja un pasivo tienes que comparar el valor presente de la deuda nueva versus la deuda anterior para ver si es que puedes darle de baja o no. Que te pide la norma de que esta variación o esa comparación sea mayor al 10%. Justamente el párrafo B3.3.6 te dice: a efecto del párrafo 3.3.2, que te habla de en qué momento se le baja, las condiciones serán sustancialmente diferentes si el valor presente de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cualquier comisión pagada neta de cualquier comisión recibida y utilizado para hacer el descuento de la tasa de interés efectivo original, difiere al menos en un 10% del valor presente descontado de los flujos de efectivos que todavía resten el pasivo financiero original. Entonces te pide de que la diferencia o la variación sea mayor al 10% para darle de baja. Como ves acá es 12.23%. Entonces la norma te pide, entonces si es mayor al 10%, dale de baja. Entonces das de baja la deuda antigua, que era 173.700. La diferencia va al gasto y contabilizas la nueva deuda. Tienes un nuevo pasivo financiero, ¿no? 194. La diferencia va a resultados PL. Entonces esta es la contabilización que harías por una baja de pasivo financiero, ¿no? Entonces, pero te pide esos requisitos, ¿no? Acá hay un tema también de materialidad o de modificación. La norma le llama modificación sustancial, ¿no? Todo esto está en el párrafo 3.32, ¿no? Estas son las formas de dar de baja, ¿no? Cuando y solo cuando se extinga un pasivo, cuando existan modificaciones sustanciales, en ese momento se dan de baja los pasivos financieros. Y existe modificación sustancial cuando sea mayor al 10%, te dice la norma. Si es mayor al 10%, entonces dale de baja al pasivo financiero. Y lo siguiente ya sería armar tu nuevo cuadro del costo amortizado, ¿no? Lo nuevo, ¿no? Tienes la nueva deuda, le multiplicas por la tasa efectiva, los pagos que ya acordaste 21.500, y tienes un saldo final, así sucesivamente hasta el mes, bueno, 10 meses más, ¿no? Entonces 0. Y ahí tienes el cuadro de lo que vas a reconocer por la nueva deuda. Y así, todo eso es baja de pasivos financieros. Bajo la norma NIC 39, ¿no? La metodología de cómo deteriorabas los activos financieros, ya sean cuentas por cobrar, letras por cobrar, ¿no? Todo lo que tengas por cobrar, que son activos financieros. La norma te pedía que tú evalúes lo que te decía el pasado, ¿no? Y tú más o menos establezcas como política cuáles vas a provisionar, cuáles vas a deteriorar, ¿no? Tú digas, ¿no? Ok, yo bajo lo que me dice el pasado, estimo de que
cuando no me pagan por más de 40 días, por más de 60 días, ya debo hacer una provisión, debo deteriorarlas por un importe del 50% o del 80%. ¿No? Eso es lo que digamos la carta abierta que te daba la anterior norma, la NIF 39. Sin embargo, ya con la NIF 9 lo que se busca es un poco no solamente tomar en cuenta lo que te dice el pasado, sino ya tomar como referente variables del presente y variables del futuro, ¿no? Es un poco más engorroso, sí, porque te pide que tomes variables macroeconómicas, cómo está el mercado, cómo está el sector de tus clientes, cómo tú las agrupas, ¿no? Y también tomas lo que te dice el pasado también, ¿no? Eso de hecho, cómo está el PBI del país, temas, incluso utilizas tasas de riesgo país, ¿no? Entonces es un poco más más difícil de calcular, si es cierto, este tema de la pérdida, porque la norma le llama pérdida crediticia esperada, ¿no? Para que tú deteriores tus activos financieros, debes determinar cuál es la pérdida crediticia esperada de tus activos financieros. Y bien, veamos acá un par de casos. También te habla de dos formas, ¿no? Aparte de la pérdida crediticia esperada, pérdida por postergación de pago, que esta es la más fácil, ¿no? Tienes un este es un préstamo, deterioro por postergación de pago, ¿no? Este es un cuadrito de lo que ibas a recibir, cobros, saldo inicial 88, intereses financieros 887, saldo final, al final cobras 100.000 soles, ok. Este es una cuenta por cobrar a 12 meses, ¿no? Donde prácticamente en el mes final recién cobras los 100.000, ¿no? Como ves, todos los meses no cobras nada, solamente parece que no cobras nada, ¿no? Vas devengando los intereses, sí, pero no cobras nada. Entonces hay un escenario. ¿Cuál es el escenario inicial? El escenario inicial es de que tienes una cuenta por cobrar de 100.000 a un plazo de 9 meses y la tasa en este caso es 1%. ¿Cuál es el valor en libros de esta cuenta por cobrar? Son los 91, ¿no? Que justamente es esto, 91, ¿no? Es el valor en libros o el valor presente prácticamente de esta cuenta por cobrar. ¿Cuál es el nuevo escenario por postergación en el pago, ¿no? O postergación en el cobro, ¿no? Porque se va a extender el plazo, ¿no? La contraparte no te puede pagar, te pide que extiendas el plazo ya no de 9 sino a 15 meses, ¿no? Puede ser por los efectos de la pandemia, por ejemplo. La tasa es del 1%, significa que el valor presente ya no va a ser de 91, sino va a ser 86.135. Entonces, producto de una postergación, no en el pago, sino sería en el cobro, deterioro del cobro, confunde eso, sería que existe un deterioro por una postergación en el cobro de 5.229, ¿no? Producto de que se está extendiendo el plazo ya no de 9 sino a 15 meses. Entonces, ¿cuál sería el asiento en este caso en particular? Producto de esta postergación en el plazo sería reconocer una pérdida por deterioro versus tu cuenta por cobre nueva. Y ese es también es un escenario que hoy en día se viene viviendo por producto de la pandemia de los aplazamientos en las cuentas por cobrar que tienen incluso las empresas, ¿no? Varias empresas tienen así sus cuentas por cobrar o letras por cobrar y las han aplazado y la tasa se mantiene. Entonces ahí tienes la realidad te dice de que producto de que vas a aplazar más el plazo, pues los ingresos financieros se van a prácticamente
lo vas a perder, ¿no? Ya no vas a recibir 9.1 sino 86, ¿no? Entonces ahí tienes que reconocer esa pérdida por deterioro de tu activo financiero por cobrar. Y lo otro es una la pérdida crediticia esperada, deterioro por pérdida, que es pérdida crediticia esperada. A ver, tienes normalmente, como te decía, por ejemplo, acá lo que hacen las empresas es estos datos de ventas. Esto es súper sencillo de conseguir. El área comercial es finalmente quien te puede dar a ti como contador de compañía el nivel de ventas o ingresos que ha tenido la compañía de manera histórica, ¿no? Que son niveles de ventas. Tienes en otra línea las cuentas, todas las cuentas por cobrar de todos los años. Y tienes en otra línea los incobrables del año, ¿no? ¿Qué es lo que no se ha cobrado en los años pasados, 2018, 17, 16, 15, 14, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pide la norma? La norma que te pide que tú más o menos determines, bueno, puedes escoger estas dos formas, ¿no? Igual acá faltan más variables, pues esto es muy didáctico, pero acá por ejemplo determinas una media o un promedio de qué es lo que no has cobrado de manera histórica con respecto al nivel de ventas, ¿no? Entonces tienes un porcentaje incobrable. Ya, entonces, como te decía, ¿no? Por efecto de la pandemia, muchas compañías han aplazado o han pedido prórroga a muchas de las deudas que tienen. Entonces, suponiendo que tú diste un crédito y a la contraparte no puede pagar a 9, sino te pide que lo aplaces a 15 meses, entonces acá tú tienes que reconocer un efecto, ¿no? Un deterioro de tu cuenta por cobrar por aplazamiento, ¿no? Por aplazamiento del cobro, ¿no? Ya no 9, sino a 15 meses. Entonces, dado que la tasa es la misma, pero el plazo se ha extendido, el valor razonable prácticamente de esos 100 que ibas a recibir va a disminuir. Entonces tienes que reconocer una pérdida por deterioro de tu activo, o tu cuenta por cobrar, tu activo financiero. Bueno, en este caso de 5.200, ¿no? Gasto, pérdida por deterioro versus tu deterioro acumulado de cuentas por cobrar, ¿no? 5.200. Ese sería el o registro que se hace, ¿no? Antonio, una consulta. Ese asiento de deterioro acumulado es un gasto, ¿cierto? Sí, este es gasto por deterioro, gasto por deterioro, y este es deterioro acumulado de cuentas por cobrar, ¿no? O activo financiero. Sí. Este es un efecto ya básicamente por aplazamiento, pues, ¿no? Esto sí se ha visto con bastante regularidad. Esto lo ha reconocido todo el mundo, pues, ¿no? Porque bueno, los que han pedido, ¿no? Porque si ya la empresa o tienes conocimiento de que tus clientes ya quebraron, ya es directo al gasto, ¿no? Porque ya sabes de que tu cliente ha quebrado o ya cerró, ¿no? Entonces ahí ya no estamos hablando incluso ni de pérdida crediticia esperada, sino es un deterioro completo de tu cuenta por cobrar, ¿no? Pero este es un caso de aplazamiento en el cobro, ¿no? Más que nada, ¿no? Claro, si justamente fuera ese caso de quiebra, Anthony, se tendría que reconocer los 91.000. Sí, claro, ahí sí, ahí de frente todos los 90. Si tú sabes, ya sabes de que la compañía ha cerrado o está en proceso de liquidación, ya son los 91 a gasto, definitivamente. Ahí no, financieramente hablando, ¿no? Porque si hablamos de términos tributarios, ahí debes cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Ejercer los cobros, ¿no? Demostrar antes que has enviado una carta notarial y todo ese tema, ¿no? Eso sí, está documentado. Para efectos tributarios, ¿no? Pero para efectos financieros, si tú ya como compañía sabes qué clientes ya quebraron, ahí todo es ya deteriorar tu activo financiero que tienes con tal o tal cliente, ¿no? Eso sí, ahí sí ya no estamos hablando nada de calcular pérdida crediticia esperada, simplemente es un deterioro de valor de esa cartera, ¿no? Pero si tienes ya ciertos clientes por las cuales todavía tienes dudas, igual tienes que hacer una estimación de más o menos de la pérdida crediticia esperada de esa cartera, ¿no?
que todavía tienes en tu activo financiero, debes estimar, ¿no? Y para eso, bueno, hay varias metodologías y acá he tratado de resumirla un poco, ¿no? ¿No? Porque eso es lo que te pide la norma. Para que tú calcules el deterioro de pérdida crediticia esperada, te pide que veas variables macroeconómicas, variables del sector de tus clientes, te pide que incluso agrupes a tus clientes por sector también, que ponderes temas de riesgo país, temas de PBI, ¿no? Y así, es toda una metodología que usan, que no es igual en todas las empresas, pero te pide que utilices todas esas cositas para calcular, ¿no? Pues es un poco más complejo. Pero bien, ventas del 2019, estos temas de ventas igual te entregan cualquier el área comercial, el área de ventas, ¿no? Los ingresos que tienes de cada año, ¿no? 2014, cuentas por cobrar, 850, 791, ¿no? Y las incobrables de cada año, el histórico que no has cobrado en estos años. Entonces acá puedes calcular un porcentaje de lo que no has cobrado anualmente, ¿no? Calculas un porcentaje y al final determinas una media por esta fórmula que se denomina desvesta, ¿no? Esto te saca una ponderación de lo que no, una media de los incobrables o porcentajes del año en relación al total de ventas, ¿no? Y otra opción B es ponderar tus incobrables versus todas tus cuentas por cobrar. Esa es otra opción, ¿no? Y también sacas al final una media, ¿no? Una media de todas de esa ponderación de incobrables en relación a las ventas y una media de las incobrables en relación a las cuentas por cobrar. Entonces, simplemente lo que haces para el 2019, asumiendo que tuviésemos 2019, calculas multiplicas esa media de incobrables versus total ventas y obtienes una pérdida crediticia esperada de 47.000. Pero si utilizas la opción B, la opción 2, multiplicas esa media de pérdida de cuentas de incobrables en relación a las cuentas por cobrar, lo multiplicas por las cuentas por cobrar y tienes 48.000 de deterioro de valor. Sea cual sea la que utilices, igual no es material la diferencia, ambas son aceptadas. Igual acá están faltando temas de, por ejemplo, de sectorizar, agrupar a tus clientes por sectores, ¿no? Si tuvieras uno o dos clientes, con este simple cálculo es suficiente, ojo, pero si tuvieras, no sé, 100.000 clientes, más una data más extensa de clientes, si es necesario hacer una agrupación más segmentada de tu cartera, ¿no? Para obtener un monto más preciso, ¿no? Pero si son 2 hasta 3 clientes, con este simple cálculo es aceptado calcular tu pérdida crediticia esperada de tus cuentas por cobrar en este caso, ¿no? El asiento es el mismo, gasto contra deterioro de activo, ¿no? Cuentas por cobrar. Acá vimos la cobertura para comprar un activo fijo. Ahora, a ver dónde está contra la cobertura. Definiciones de instrumentos financieros de cobertura, ¿no? Básicamente lo que es, acá te pone incluso la norma, ¿qué párrafos son estas? Definiciones, te pone unas definiciones de qué es un instrumento financiero designado para cubrir riesgo o instrumento financiero de cobertura. Acá te pone, básicamente es cubrirte de ciertos riesgos, ¿no? Lo que te decía al inicio, cubrir riesgos de liquidez, riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, ¿no? La norma te pide sí que cumples con ciertos requisitos formales, ¿no? Formales, tener una especie de toda la documentación para demostrar la eficacia de esa cobertura, ¿no? Básicamente a nivel o lo que deberías saber, creo yo, es que estos instrumentos financieros de cobertura
son para cubrirte como empresa de ciertos riesgos. ¿Qué riesgos? Riesgos de liquidez, riesgos de tipo de cambio, riesgos de tasa de interés, ¿no? Y estos instrumentos financieros de cobertura tienen que pasar un tema o tienen que ser eficaces, ¿no? Que se demuestran de manera formal en un encarpetado de documentos, ¿no? Que sustentan esa cobertura o esos riesgos que se van a cubrir, ¿no? Es una especie de, por ejemplo, de una compra de un seguro, ¿no? Acá le puse compra de un seguro, ¿no? Y bueno, y todo esto, estas son las definiciones que te da la NIF 9 en conjunto con la NIF 39 incluso, y la NIF 7 te pide, acá te he puesto las revelaciones que se hacen, ¿no? Cuando tú tienes instrumentos financieros de coberturas, definitivamente las revelaciones incluso son un poco más extensas, ¿no? Y de nuevo, son estos los riesgos de mercado que incluso que te pide que revele el NIF 7, ¿no?